Bueno, yo espero que ustedes no hayan tomado en serio lo que dijo Lester, porque en una hora explicar lo que es la verdadera masculinidad y cómo criar hijos masculinos es una tarea prácticamente imposible. Sin embargo, yo creo que Lester dio en el clavo cuando decía que definitivamente nosotros estamos viviendo en una generación donde la masculinidad está bajo ataque. Hay muchos factores, el avance del feminismo radical, del movimiento LGBT, de la ideología de género, que ha creado una confusión sin precedentes con respecto al tema de la masculinidad. Así que para mí de verdad es un enorme gozo. Primero, estar en mi casa otra vez. Hay algunos de ustedes que yo no he visto desde hace ya un buen rato. Y de paso, gracias por haber orado por nuestro viaje. Gracias por haber estado orando por mi salud. Yo sé que muchos de ustedes saben que llegamos de viaje un poco quebrantados. Pero aquí estamos y la oración que le hemos estado haciendo al Señor es que de verdad use hoy su palabra, que yo espero explicar de la manera más sencilla posible, para traer un avivamiento de masculinidad. Mis hermanos, el mundo y la iglesia necesita urgentemente, y no estoy usando la palabra urgentemente porque es un adverbio que se oye bien. Necesitamos urgentemente un avivamiento de masculinidad y hemos estado orando que el Espíritu Santo venga hoy por medio de su palabra y hable a nuestros corazones. Y para eso yo les pido por favor que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, y me alegro muchísimo ver a tantos jóvenes en medio nuestro, jovencitos inclusive. Dice así la palabra de Dios: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La Reina Valera lo traduce esa frase en el medio: portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, esta frase, portaos varonilmente, en realidad es una sola palabra que se deriva de la palabra griega andros, que significa varón, hombre. Es de donde se deriva el nombre de Andrés. Se trata de un sustantivo que Pablo ha convertido en un verbo. O sea, es como si Pablo estuviera diciendo a los corintios: virílense, o varónense, o vivan y actúen como hombres, o condúzcanse en una forma varonil. Y noten, mis hermanos, que no se trata de un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos está diciendo a ti y a mí: pórtate como un hombre. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que distingue a un hombre de una mujer en su comportamiento, en la manera como enfrenta la vida? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos brevemente, creo yo, en esta noche, para luego ver algunas de las tareas distintivas que el hombre está llamado a hacer. Ahora, el problema con esta frase, portaos
varonilmente es que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esta es la única vez que Pablo usa, y que cualquier autor del Nuevo Testamento usa este verbo, portaos varonilmente. Así que no tenemos ningún texto en el Nuevo Testamento para compararlo y poder determinar qué significa portarse de esa forma. Sin embargo, existe una versión griega del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe aquí cómo se llama esa versión griega del Antiguo Testamento? La Septuaginta, que era la versión oficial que usaban tanto Jesús como los apóstoles en el siglo I. Así que debemos suponer que era la versión que el apóstol Pablo también usaba. Y esa expresión, portaos varonilmente y sed fuertes, o portaos varonilmente y esforzaos, aparece muchas veces en la Septuaginta. Así que lo que yo voy a hacer en esta noche, y va a ser un estudio bíblico realmente, yo no vengo aquí ni a hacer historias, ni vengo a arengarlos, yo vengo a hacer un estudio bíblico con ustedes, a través de la palabra de Dios, para tratar de entender en la mente de Pablo, qué quiso decir él cuando dijo, pórtense varonilmente. Y cuando vamos a la Septuaginta, encontramos al menos 3 marcas distintivas de la verdadera masculinidad. Y créame, hermanos, yo tuve que hacer un tremendo esfuerzo para poder reducir este material a una sola hora. Así que yo voy a citar solo algunos pocos textos escogidos del Antiguo Testamento donde aparece esta frase. Pero créame que aparece muchas veces. Bien, habiendo aclarado esto, hay 3 marcas distintivas de la verdadera masculinidad, lo que significa portarse varonilmente. La primera es una confianza inquebrantable en la confianza de Dios en nuestras vidas. Es una confianza inquebrantable en la confianza de Dios, de la presencia de Dios, en nuestras vidas. Y yo les pido, por favor, si tienen sus Biblias, espero que hayan traído Biblia, que vayan a Deuteronomio capítulo 31. En este pasaje nosotros encontramos a Moisés a punto de partir con el Señor, dando ya las últimas instrucciones al pueblo antes de entrar en la tierra de Canaán. Así que Moisés se dirige primero al pueblo de Israel en general, luego se dirige a Josué de manera particular. Y noten lo que dice en los versículos 6 y 7. Sed firmes y valientes. Adivinen qué. ¿Cuál de ustedes creen que es la palabra que Moisés está usando ahí, tal como aparece en la Septuaginta? Exactamente lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 16:13. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos los cananeos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En otras palabras, pórtense como hombres, porque nuestro Dios estará con ustedes. Cuando yo era niño, como 5 o 6 años, vino a San Juan de la Maguana, el pueblo donde yo nací, un circo llamado el Circo Dorado. Y pasó una experiencia que no sé si Eric se recordará de eso, pero una experiencia que yo nunca olvido. Bueno, 2 cosas que yo no olvido de ese circo. La primera es que esa noche se escapó un mono del circo. ¿Y a dónde ustedes creen que ese mono fue a parar? A mi casa. Así que nosotros nos pasamos el día entero jugando con un mono del Circo Dorado, así por eso es lo que se me olvida. Pero lo segundo que pasó es que yo estaba en medio de muchísima gente en el circo, yo estaba agarrado de la mano de mi mamá, y yo no sé en qué momento mi mamá me soltó. Y yo con 5 años,
miro a mi alrededor y yo nada más veo piernas y ninguna era la de mi mamá. Yo sentí, y lo recuerdo todavía a pesar de que era un niño, yo sentí como si me hubieran quitado los tornillos de las rodillas, hasta que de repente me di cuenta que mi mamá estaba ahí mismo, me agarró la mano otra vez y yo me sentí seguro. Mis hermanos, lo que Moisés le está diciendo al pueblo: ustedes van a entrar en una tierra enemiga, van a conquistar la tierra porque Dios se las dio. No tengan miedo. Ustedes pueden enfrentar cualquier peligro porque Dios está ahí. Versículo 7. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente. 1 Corintios 16, 13, portaos varonilmente y esforzaos, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te acobardes. Un poco más adelante, en el versículo 23, Dios nombra a Josué como líder, sucesor de Moisés, y le dice directamente: sé fuerte y valiente. Yo supongo que ya no tengo que decirle, ¿verdad?, que es 1 Corintios 16, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. De manera, mis hermanos, que este tipo de valentía masculina, varonil, surge de la confianza inquebrantable en esta promesa de Dios: yo estaré contigo. No se trata de una disposición natural, no se trata de algo temperamental. Cuando este hombre tiene que enfrentar algún tipo de dificultad, no lo hace temeraria y alocadamente. Mis hermanos, hay una diferencia entre ser un loco y ser un hombre. Esto no es un asunto temperamental, no es el hecho de ser temerario. Este hombre está consciente del peligro, pero él se dice a sí mismo como David en el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Y un poco más adelante sigue diciendo David: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. 1 Corintios 16, 13. Sí, espera al Señor. Así que, lejos de ser un insensato o un temerario, la valentía que caracteriza la verdadera masculinidad toma en cuenta los riesgos, toma en cuenta las dificultades, pero aún así este hombre decide actuar como un hombre, con todo lo que eso implica, porque él sabe que Dios está con él. Yo no sé si ya se están dando cuenta, hermanos, que la definición de masculinidad de la Biblia es muy diferente a la del mundo. Este hombre actúa como un hombre porque él conoce a Dios. Él sabe quién es Dios. Ese es el primer ingrediente de la verdadera masculinidad. Déjame hacerte una pregunta honesta. No te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿alguna vez tú asociaste la masculinidad con la promesa de que Dios está contigo? ¿Alguna vez tú pensaste que portarse varonilmente significa eso? Segundo ingrediente: la confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. La confianza y la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. En el capítulo 1 del libro de Josué, otra vez, Dios le hace la misma exhortación que ya vimos en Deuteronomio 31, pero añade algunos aspectos adicionales. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 1 Corintios 16,
13, otra vez. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué, tú tienes que ser fuerte y valiente, no simplemente porque tú vas a conquistar una tierra. Es que para obedecer a Dios tú tienes que ser fuerte y valiente. Para hacer todo lo que Dios te mandó. No te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué no estaba actuando como un colonialista al conquistar la tierra de Canaán. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Fue Dios el que le concedió a Israel esa tierra como heredad. Pero tanto la forma como los medios usados por él en la conquista debía ajustarse en todo al estándar moral de la ley de Dios. Así que aquí no había lugar para esto de que el fin justifica los medios. Alguien decía, escuchen esto, hombres, si hay algo que hace perder el valor de un hombre es tener una conciencia acusadora. ¿A ti nunca te ha pasado que tú te sientes culpable de algo y eso te da temor? Y si algo te sale mal, tú dices, eso puede ser porque Dios no está conmigo. Si hay una cosa que no te permite ser hombre, es una conciencia acusadora. Es el tú saber conscientemente que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Dice este autor, un hombre de Dios no puede realizar con resolución ni con valor ningún plan de acción mientras su conciencia lo esté perturbando con la culpa, con preguntas éticas y con incertidumbre moral. El sentido de culpa nos acobarda. Nos hace perder el valor, impide que actuemos con resolución, porque la verdadera masculinidad descansa en la convicción de que estamos actuando dentro del marco de la voluntad revelada de Dios. Así que ya tenemos dos ingredientes de la verdadera masculinidad. Eso es lo que significa portarse varonilmente según la Septuaginta. Tercer ingrediente. La confianza inquebrantable en el gobierno providencial de Dios. Es decir, la certeza de que Dios está en control y de que Él va a llevar a cabo sus planes y propósitos para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Escuchen las palabras con las que se introduce el libro de Josué. Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Josué, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel por heredad. No hay el menor asomo de duda aquí. Moisés ha muerto, pero Dios seguía sentado en su trono. Los hijos de Israel tenían que pelear las batallas que iban a pelear. Pero ya Dios le asegura a Josué, yo estoy en control, yo te voy a dar la tierra. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo he dado. Que por cierto, como aquí hay diferentes trasfondos eclesiásticos, esto no es una promesa general. Se lo digo porque ya yo conocí a una hermana en un país de Latinoamérica. Fue la primera vez que yo vi ese texto aplicado de esa manera. Y me dijo, ¿tú ves ese carro que está ahí? Ese carro va a ser mío. Y ajá, sí, porque ya yo le puse el pie. Y la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tu pie. No, olvídate de eso. No te pongas a pisar cosas. Eso fue una promesa dada a Israel de que la tierra que ellos iban a pisar iba a ser de ellos, porque Dios se la iba a dar. Y es en ese contexto que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pórtate como un hombre, porque la victoria será de Israel. No porque ustedes tengan un ejército más numeroso, no porque ustedes tengan armas más poderosas, o porque ustedes sean mejores estrategas que los cananeos, es porque yo les dije que les iba a dar la tierra.
Mis hermanos, nuestra responsabilidad es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y dejar los resultados en las manos de Dios. En vez de tirar la toalla cuando llegan los inconvenientes, las dificultades, la verdadera masculinidad descansa en el hecho de que el Dios soberano usará nuestro esfuerzo como Él quiera. La parte tuya, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué va a hacer Dios con eso? Yo no tengo la menor idea. Déjale eso en las manos de Dios. Ese es el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia en hombres como David, Nehemías, Daniel, el apóstol Pablo. Ahora, si yo le preguntara a ustedes en esta noche, la palabra hombre, ¿qué personaje trae a tu mente rápidamente? Si yo te preguntara, ¿cuál es el hombre más hombre que tú hayas conocido jamás? ¿Cómo se llama ese hombre? Se llama Jesucristo. Él es el epítome de la masculinidad. Jesucristo siempre se portó varonilmente. Él es el modelo de masculinidad que tú y yo debemos imitar en dependencia del Espíritu Santo. Así que, como pueden ver aquí, hasta aquí, la verdadera masculinidad, y estoy siendo bien sintético, no se desarrolla en el gimnasio. Por favor, yo no estoy criticando que tú vayas al gimnasio. Lo que te estoy diciendo es que la esencia de la verdadera masculinidad no tiene que ver con el tamaño de tus bíceps, no tiene que ver con tus cuadritos. La verdadera masculinidad no necesariamente se desarrolla practicando deportes extremos. Y de nuevo, mira, si a ti te gusta tirarte en un bungee, ¿qué se llama? Y eso es problema tuyo. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes hacer todo eso y ser un niño inmaduro que está muy lejos de alcanzar lo que la Biblia le llama la verdadera masculinidad, lo que significa portarse varonilmente. La verdadera masculinidad solo crece en el terreno de una buena teología y de convicciones bíblicas. Solamente. Porque este hombre conoce a su Dios a través de su revelación en su palabra. Este hombre conoce sus promesas y por eso persevera haciendo lo que él tiene que hacer, movido por convicciones, no por sentimientos y no por deseos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Se dan cuenta? La verdadera masculinidad solo crece en ese terreno. Este hombre no es un indolente. Este hombre no se comporta como un niño inmaduro que en medio de las dificultades hace una rabieta o deja las cosas a medias. De hecho, me llama mucho la atención un contraste que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 13, contrastando lo que es un niño de lo que es un hombre. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, yo dejé lo que era de niño. ¿Ven el contraste? No se espera que un hombre razone y actúe como lo hace un niño, por más músculos que tenga. Este hombre se responsabiliza, razona, actúa como un hombre. Y de paso, chicos, déjenme decirles algo que tal vez tú no sepas. Yo veo aquí muchos adolescentes, y yo no tengo ningún problema, de verdad, con el uso de la palabra adolescente. Pero esa palabra nunca se usó en toda la historia de la humanidad hasta el 1905. Fue un psicólogo evolucionista que se inventó esa etapa de la vida. A través de toda la historia,
solamente habían dos categorías: o tú eras un niño o tú eras un hombre. Por supuesto, cuando tú llegas a la edad de 12, 13 años, tú eres un hombre joven, pero no eres un niño. O sea, tú estás despegándote de ser un niño, asumiendo responsabilidades, actuando como lo vas a hacer cada vez más a medida que avanzas como un hombre. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en el día de hoy? Que ahora hay otra categoría y es la de adultecente. O sea, el tipo que tiene 30 años sigue en la casa de papi y mami jugando videojuegos y nunca dura en un trabajo porque el tipo no asume responsabilidades. Resulta que ahora la adolescencia ya no llegó a los 18, ahora llega a los 30 años de edad. Eso es un adultecente. Solamente como una nota, para que no te veas como un niño, ni siquiera como un adolescente, si no estás entendiendo que ahora mismo tú eres un adulto joven, que debes asumir responsabilidades de un adulto joven. Alguien decía en tono de broma: ¿por qué es más fácil psicoanalizar a una mujer que a un hombre? Al revés. ¿Por qué es más fácil psicoanalizar a un hombre que a una mujer? Y por si acaso, yo no estoy de acuerdo con el psicoanálisis, es una broma, pero ¿por qué es más fácil? Y respuesta: bueno, porque cuando hay que hacer una regresión hasta la niñez, el hombre todavía está ahí. Miren, hay muchos chistes que esconden muchas verdades. A veces se dice en tono de chiste lo que decir en tono serio pudiera ser ofensivo. ¿Será porque muchos hombres todavía parecen muchachos? Porque todavía actúan y piensan como lo hace un muchacho. Ahora, nosotros estamos en la mitad de mi charla y vamos bien de acuerdo al tiempo, porque ahora yo quiero tomar estas marcas distintivas e irnos con ellas a Génesis 2 y 3. ¿Y por qué a Génesis 2 y 3? Bueno, porque es en esos dos capítulos de la Biblia donde encontramos al hombre ideal, al hombre antes de la caída. Y vamos a ver en Génesis 2 y 3 que Dios le dio al hombre tres responsabilidades y que la verdadera masculinidad lleva a cabo estas tres responsabilidades. Recuerden, confiando en la presencia de Dios, en que estamos haciendo la voluntad de Dios y en la providencia de Dios, que va a usar nuestro esfuerzo como Él quiera. ¿Estamos claros por dónde estamos, verdad? Okay, vamos a Génesis 2. Génesis 2 y 3. Ya vimos las marcas distintivas de la verdadera masculinidad. Veamos ahora las tareas distintivas de la verdadera masculinidad. Y también son tres. La primera fue que Dios le dio al hombre recién creado la responsabilidad de cultivar y proteger el huerto, el jardín del Edén, como administrador de Dios. El mismo día que Adán fue creado, Dios lo colocó en el planeta como su administrador. Adán tenía un trabajo que hacer en el huerto para la gloria de Dios y para beneficio de todo lo creado, incluyendo la familia que él iba a tener después. Génesis capítulo 2, versículo 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Y ahora escuchen, ni había hombre para que cultivara la tierra o para que labrara la tierra. Se necesitaba un hombre que cultivara y cuidara de la tierra, alguien que sacara de la tierra todo su potencial. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. De manera que
Adán necesitaba el jardín necesitaba a Adán. Adán fue puesto allí para hacerlo florecer, para protegerlo. Él tenía sobre sus hombros la responsabilidad de gobernar sobre la tierra, de proteger el jardín, de proteger sus habitantes presentes y futuros de todo tipo de peligro y amenaza. Las plantas del huerto estaban a su disposición, pero la cosecha de los frutos requería de su trabajo. Y es por eso que después de la caída en Génesis 3, vemos que Adán fue castigado en el contexto de su trabajo. Versículo 17 del capítulo 3. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten, mis hermanos, que Dios no maldijo el trabajo. ¿Qué fue lo que Dios maldijo? La tierra. Ahora, a raíz de la caída, el trabajo adquirió una connotación que no había tenido hasta entonces. La labor del hombre estaría cargada de penalidades, de frustraciones, todo tipo de trabajo. Mira, si tú estás haciendo lo que más te gusta hacer, wow, qué bueno. Pero déjame decirte algo, todo trabajo tiene su cuota de problemas, de frustraciones. Dios decretó que habríamos de obtener el pan con el sudor de nuestra frente, y eso va a ser así aunque trabajes en una oficina con un buen aire acondicionado. El trabajo nos hará sudar de un modo o de otro. En una encuesta que la Gallup llevó a cabo en el 2013, escuchen esto, el 70% de los norteamericanos dijeron que no se sienten recompensados por su trabajo. Y solo de un 20 a un 30% encuentran sus trabajos inspiradores. ¿Es ese tu caso? Tú te levantas por la mañana loco por ir a trabajar. ¿Y por qué te ríes? O sea, ¿cómo tú te sientes? De verdad, vamos, es una encuesta aquí. ¿Cómo tú te sientes con respecto a tu trabajo? ¿Emocionado o hastiado? Bueno, déjame darte el secreto del contentamiento laboral. Porque no lo olvides, como hombres, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Dios nos dio esa responsabilidad. No se la dio a tu mujer si estás casado, te la dio a ti. Nosotros tenemos una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el secreto de la responsabilidad laboral? Dice Patrick Morley que el secreto se encuentra por lo menos en dos cosas. En primer lugar, redefine tu ambición. Redefine tu ambición. ¿Cuál es tu ambición en la vida? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada mañana para ir a trabajar? Yo veo la cara de ustedes, yo no sé si yo estoy siendo aburrido hoy, pero es una pregunta real. Yo quiero que tú te preguntes eso. ¿Qué te hace levantarte cada mañana? ¿Cuál es tu ambición? Porque según la Escritura, nuestra ambición, y yo sé que eso puede sonar muy espiritual, debe ser agradar a Dios en todo lo que hacemos y obtener con nuestro trabajo lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos.
¿Ven por qué tenemos que redefinir nuestra misión? Primera Timoteo 6, 8. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. No quieras enriquecerte. Si Dios te da riquezas, amén. Pero esa no debe ser tu ambición. Ahora, eso no quiere decir que tu ambición debe ser pobre. O contentarte con hacer lo suficiente como para que tu familia tenga que comer y con qué vestirse. No. Como veremos en un momento, la verdadera masculinidad produce como resultado excelencia en todo lo que hacemos, incluyendo el trabajo, pero no por la ambición de hacerte rico. Hay otra razón por la que debes decidir hacer las cosas por excelencia, y eso nos lleva al segundo secreto del contentamiento laboral. Y es que no solamente debemos redefinir nuestra ambición, sino también redefinir quién es nuestro jefe. Dime hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí, ahora quiero que me la respondan, son su propio jefe? Un buen grupo. Ok, otra pregunta. Honestamente, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser su propio jefe? Ok. Mira, no está mal que tú quieras ser tu propio jefe. Pero déjame decirte que el jefe que tú necesitas no eres tú. El jefe que tú necesitas, y yo también, es el que ya tenemos. Es Dios, porque Él es nuestro jefe. Y otra vez, no estamos aquí siendo súper, ultra, místicamente espirituales. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Pregunta: ¿a quién le dijo eso Pablo en la carta a los Colosenses? ¿A un grupo de pastores de la iglesia? ¿A quién le estaba hablando Pablo? A los siervos, que hacían todo tipo de labores, algunas de ellas bastante bajas, y Pablo le está diciendo: no te olvides quién es tu jefe. Tu jefe es Jesucristo y Él te recompensará. Ahora, pregúntense, ¿qué pasaría si miles de empleados cristianos se levantaran todos los lunes con este pensamiento: esta semana voy a trabajar para Jesús? ¿Qué ustedes creen que pasaría en el mundo laboral? Miles y miles y miles y miles de cristianos que se levantan todas las mañanas el lunes diciendo: wow, esta semana voy a trabajar para Jesús. ¿O qué pasaría si miles y miles de jefes cristianos se dirigieran a sus empresas pensando: hoy voy a dirigir mi compañía para la gloria de mi verdadero jefe y bajo los principios establecidos por Él en su palabra? Porque yo soy jefe, pero Él es mi jefe. ¿Qué ustedes creen que pasaría? ¿Ven que el asunto aquí está en redefinir la ambición y en redefinir quién es tu jefe? Mi hermano querido, óyeme bien, tú y yo tenemos un trabajo que hacer. El cristianismo no es para vagos. Es un trabajo que hacer, que seguramente traerá consigo su propia cuota de problemas, de frustraciones, pero en esos momentos recuerda los principios de la primera parte de esta conferencia. Dios está contigo. Y mientras trabaja con excelencia, con esfuerzo, Él usará tu excelencia y tu esfuerzo para hacer con eso lo que Él quiera.
no necesariamente te vas a hacer rico, pero tú lo vas a hacer bien. Él va a usar tu laboriosidad como a Él le plazca, porque tú lo estás haciendo para su gloria. Mis hermanos, el hombre cristiano no puede conformarse con la mediocridad. No olvides para quién trabajas, que tu mayor ambición debe ser hacer las cosas con excelencia para agradarlo a Él, porque tienes también una familia que cuidar si eres casado, una familia que proteger, y no vas a poder cuidarla ni protegerla si eres un mediocre. ¿Sabe lo que dice Pablo en 1 Timoteo 5:8? Que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uy, qué duro está eso. Si yo no puedo proveer para los míos, obviamente no porque no consigo trabajo. Si tú no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Y tú tienes que ser excelente buscando trabajo. Se sabe, ¿verdad?, que hay a veces problemas laborales. Pero si tú no puedes cuidar a tu familia, porque tú no duras en ningún trabajo, porque tú eres prescindible, porque tú no lo haces bien, porque tus jefes quieren salir de ti, Pablo dice en 1 Timoteo 5:8 que tú eres peor que un incrédulo y alguien que ha negado la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Pero no solo tenemos un trabajo que hacer, y otra vez, mientras preparaba este material hace mucho tiempo, esto es tan antiintuitivo, o sea, cuando uno piensa, ¿qué es lo que se supone que un hombre debe hacer? Bueno, lo segundo que un hombre debe hacer es administrar la palabra de Dios. Según Génesis, administrar la palabra de Dios. Así como Dios le dio a Adán un trabajo, el mismo día en que lo creó, también le dio la responsabilidad de administrar las palabras que Adán hablaba. En Génesis capítulo 2, encontramos a Adán siendo soltero, poniendo nombre a los animales, definiendo y dando significado por medio de palabras. Y dice Moisés en Génesis 2:19, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En otras palabras, él hizo bien su trabajo, con el conocimiento y las capacidades que él tenía antes de caer en pecado. Y lo mismo vemos en Génesis 2:23. Hermanos, ¿qué es lo primero que hace Adán con Eva? Ponerle nombre. Ponerle nombre. El hombre le pone nombre a la mujer, pero no solo eso. Fue también Adán a quien Dios le dio la responsabilidad primaria de administrar su palabra. Pregunta en Génesis 2. ¿Usted está en Génesis 2? Versículo 15. Cuando Dios le dijo a Adán, ordenó el Señor, versículo 16, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Adán estaba casado o estaba soltero? Estaba soltero. Así que fue a Adán, siendo soltero, que Dios le dio esta orden, presuponiendo que Adán iba a ser responsable de enseñarle a su mujer la palabra de Dios. Y por eso cuando el diablo tentó a Eva, Eva le dijo claramente, no, Dios dijo que no debíamos comer de ese árbol. De manera que Dios
constituyó al hombre como profeta y sacerdote de la creación. Él tenía que administrar la palabra de Dios, ejecutar sus leyes. La autoridad de Dios en la creación recaía sobre Adán. Ahora, ¿sabes lo que eso implica para ti, para mí en el día de hoy? Que el hombre cristiano que está comportándose varonilmente se esfuerza por desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos y la capacidad de comunicarlos a otros. Eso no significa que todo creyente debe ser capaz de predicar. Eso no significa que todo cristiano debe ser un doctor en teología, pero todos tenemos la responsabilidad de poner nuestro intelecto al servicio de Dios según la capacidad que el Señor repartió a cada uno, no solo para el beneficio de su propia alma, sino también la de todos aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. 1 Corintios 14. ¿Qué le dice Pablo a las mujeres de Corintios? Que si ellas tienen una pregunta, ¿qué debe hacer? O claro, ir al pastor, porque él es el que se sabe de la Biblia. ¿Qué debe hacer la esposa? Díganlo, no tengan miedo. Pregúntale en tu casa a tu marido. ¿Qué está presuponiendo Pablo? Que el marido o tiene la respuesta o la busca. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tú tienes que bañar a tu esposa, debes santificar a tu esposa con la palabra de Dios. Y lo mismo debes hacer con tus hijos, si los tienes. Padres, ¿qué sigue diciendo el texto? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra padres que aparece allí no es progenitor, es la palabra pater. Pablo le está hablando a los hombres de la iglesia en Éfeso. Y le está diciendo a los hombres de la iglesia en Éfeso, padres, varones, masculinos, eduquen a sus hijos, no los provoquen a ira, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es por eso que escribiendo a los tesalonicenses, Pablo compara su labor pastoral con la de un papá. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Quién es que debe exhortar, alentar, implorar a sus hijos? No es la mamá. Claro que la mamá tiene una responsabilidad, ella debe hacerlo, ella debe ser maestra del bien, ella está llamada a ser una influencia santificante en la vida de sus hijos, pero padres, la responsabilidad de hacer esa tarea primariamente es tuya y mía. Déjame hacerte una pregunta. Y yo créame que lo último que yo quiero es venir aquí con un látigo. Yo les decía, yo quiero ver un avivamiento de masculinidad en nuestra iglesia, en nuestra nación. Así que estas preguntas son simplemente para que te examines. ¿Tú lees la Biblia todos los días? ¿Tú tienes un plan para conocer cada vez mejor este libro? ¿Estás tratando de entender la Biblia? ¿Estás atando tu conciencia a las verdades reveladas en la Biblia? ¿Estás procurando leer buenos libros cristianos? Esto no es una publicidad a la librería, pero mire, créame, hay muchos buenos creyentes que matarían por tener lo que nosotros tenemos. Una librería donde podemos ir a comprar un buen libro. ¿Estamos haciendo uso de esos recursos para incrementar nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Mira, mi hermano, eso no depende de tu personalidad, depende de tu prioridad. ¿Ustedes recuerdan cuando Marta y María estaban ahí en la casa y llega el Señor y dice
Marta se queja de que María se había sentado a los pies de Cristo para escuchar al Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. Fue una elección. No es que María era contemplativa y Marta era más intensa. Es un asunto de elección. Es si tú vas a elegir ver una serie de 25 capítulos de Netflix o si tú vas a decidir sacar tiempo para entender mejor este libro. Es un asunto de prioridad. Un asunto de prioridad. Si tú estás casado, ¿estás guiando tu familia conforme a la palabra de Dios y llevándola a conocer mejor la Biblia? Y de nuevo te recuerdo, mi hermano, por eso te digo que no es para desalentarte. No estás solo en esa tarea. Cuando tú abres tu Biblia frente a tu esposa y a tus hijos para hacer un devocional en casa, recuerda los principios que vimos hace un momento. Dios ha prometido estar contigo en el cumplimiento de su voluntad y en su soberanía. Él bendecirá tu esfuerzo como Él quiera. Yo no te puedo garantizar que tus hijos van a ser salvos, pero Él va a bendecir tu esfuerzo como Él quiera. Lo que nos lleva ya a la tercera responsabilidad que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén. Creo que estoy en tiempo todavía, y que está relacionado con lo que acabamos de mencionar. Primero, Dios te dio un trabajo que hacer. En segundo lugar, Dios te dio una palabra que administrar. Y aunque seas soltero, tiene que hacerlo también en la iglesia. Tercero, Dios te dio una familia que gobernar. El gobierno de la familia recae sobre ti. Cuando todavía Adán era soltero, y estoy todavía en Génesis 2, Dios lo preparó para que fuera un líder en su casa. Es por eso que la caída se produce precisamente cuando Adán deja el liderazgo de su casa en manos de su mujer. Génesis capítulo 3, versículo 8. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Y el Señor Dios llamó ¿a quién? Al hombre. ¿Quién fue que comió del árbol, del fruto, y le dio al hombre? Fue Eva. Sin embargo, Adán fue responsable. Yo he citado esto otra vez aquí en IBCJ. Si tú miras lo que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, te vas a dar cuenta que en la parte donde él pintó la caída, se ve a Eva tomando del fruto prohibido y a Adán bajando la rama, porque Adán fue más responsable que ella. Adán debió guiar a su mujer, debió protegerla del ataque de Satanás. Él era cabeza de su casa y por eso tuvo que rendir cuenta. Primero, su pecado consistió en no mantener su liderazgo al escuchar la voz de su esposa en algo que era claramente contrario a la voluntad de Dios. Vean el versículo 17. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Adán, tú claudicaste en el gobierno de tu casa. Y eso trajo desgracia a toda la humanidad. Fue la inversión de ese orden divino lo que ocasionó la caída. Por eso es que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En otras palabras, yo no le permito a la mujer ser pastora, porque eso es lo que hacen los pastores, enseñar y ejercer dominio. Dice, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que Eva, tomando el papel de líder, provocó la caída al convertirse en maestra de Adán. ¿Se dan cuenta de lo serio que es esto? Aunque debo hacer una aclaración aquí. Eso no significa que la mujer deba ser anulada o que sus puntos de vista no deban ser escuchados. Hay hombres que parecen sentirse amenazados cuando una mujer da su opinión, como si el mero hecho de expresar
lo que piensan fuera un ataque directo contra su autoridad o una falta de respeto. Recuerden, mis hermanos, que nuestras esposas no solamente deben someterse a nosotros, sino también ser ayudas idóneas. Y eso no va a ser posible si ellas no pueden expresar lo que piensan, sobre todo cuando no están de acuerdo con nosotros. Ser sumisa no es lo mismo que ser muda. Un hombre que se siente amenazado por la opinión de su mujer probablemente está evidenciando la debilidad de su liderazgo. De manera que el hombre cristiano debe desarrollar las habilidades y capacidades que son necesarias para ejercer un gobierno sabio, piadoso sobre su esposa y sobre sus hijos. De hecho, padres, comiencen a preparar a sus hijos varones desde ahora para que no sean unos abusadores y en el día de mañana puedan ejercer esa labor. Nosotros como padres no podemos permitir de ninguna manera que nuestros hijos varones abusen de sus hermanas o le hablen a sus mamás, a sus madres, como si ellas fueran sus hijas. Porque cuando los varones hacen eso se están preparando para ser unos dictadores en su casa. Y nosotros tenemos que comenzar a equiparlos desde ahora para que sean buenos líderes. Así que todo lo que dijimos acerca de ser excelentes en nuestro trabajo no puede ser en detrimento del gobierno del hogar. O sea, no puede ser que tú trabajes tanto que no tengas tiempo para pastorear a tu mujer y para criar a tus hijos. Es tu responsabilidad crecer continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios, de modo que puedas ser un líder piadoso en tu casa, un hombre que toma decisiones sabias por el bien de su familia, basado en convicciones bíblicas, un hombre que santifica a los suyos al enseñar y modelar la palabra de Dios. Y todo eso con gentileza y caballerosidad. ¿Se dieron cuenta que en 1 Corintios 16 Pablo dice, y todas vuestras cosas sean hechas con amor? Portaos varonilmente y... In the silence, I hear your voice, whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light.
todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fuimos llamados a gobernar, pero también a servir en amor. Así que sí debemos tener iniciativa, decisión, coraje, pero también debemos tener humildad, gentileza, consideración, bondad, una disposición al servicio, a la entrega, al autosacrificio. Eso es lo que significa portarse varonilmente. El modelo, otra vez, el Señor Jesucristo. Él es el ideal de lo que un hombre debe ser. En Cristo encontramos iniciativa, decisión, coraje, pero también humildad, gentileza, consideración, bondad, disposición al servicio, hasta el punto de dar su propia vida por amor a nosotros. Mis hermanos, el punto es, y termino como comencé, que nuestra generación necesita urgentemente hombres así. Y la iglesia también los necesita. Hombres que asuman el liderazgo de una familia, que estén dispuestos a servir en su iglesia, que no tienen la toalla ante cualquier dificultad, que no hagan un berrinche cuando en la iglesia no se haga lo que tú quieres. Hombres que estén dispuestos a comportarse como hombres también allá afuera, a mantener y defender sus convicciones en una sociedad cada vez más agresivamente secularizada. Y ahora te recuerdo de nuevo, y con esto concluyo, mi hermano, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, mientras transitamos por el camino de su voluntad. Él está en control. Él va a llevar a cabo sus planes y propósitos usando a hombres débiles como tú y como yo, hombres que estén dispuestos a hacer lo que tienen que hacer en dependencia del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a salir de aquí con la determinación de ajustar lo que tengamos que ajustar en nuestras vidas para poder seguir desarrollando la verdadera masculinidad como la Biblia la define. Porque no podemos darnos el lujo de no ser ese tipo de hombres. Tenemos su palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué otra cosa tenemos? Su perdón en Cristo. Porque seguramente, si tú eres como yo, tienes que haberte sentido convicto de pecado en algún punto de esta hora. Bueno, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tires la toalla por eso tampoco. Tenemos los recursos que necesitamos para levantarnos cuando fallamos, portarnos varonilmente y seguir esforzándonos. Así que, mi hermano, y con este texto concluyo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.